מאמין באמונה שלמה בביאת המשיח. אני מאמין, אני מאמין באמונה שלמה בביאת המשיח. אני מאמין. Dile un amigo que el ministerio que busca santidad presenta Misterios y Enigma. Evenu Shalom Aleichem, bienvenidos a ustedes amigos televidentes a su programa Misterios y Enigmas de la Biblia, una vez más en las pantallas a nivel mundial, por www.dileunamigo.org y por www.historiadelfuturo.tv. En esta oportunidad quiero darle la bienvenida al pastor Arturo Norero. ¿Qué tal, Arturo? ¿Cómo anda, che? ¿Qué tal, David? Gracias al Señor nuestro Dios. En este primer día de la semana, recuerden que el primer día de la semana no es el lunes, sino el domingo. El lunes es el primer día laboral. El domingo es el primer día de la semana y espero que ustedes hayan estado en la casa de Dios, gozando y alabando a Dios. Y también en este momento damos la más cordial bienvenida a otro guerrero de la palabra de Dios, el doctor Yatensi Bonilla. Yatensi, buenas noches. Buenas noches, Arturo, y también buenas noches para usted, David. Realmente es un placer estar con ustedes, desentrañando las profundidades del contenido bíblico. Qué alegría estar con ustedes de nuevo. Así es, y esta semana fue espectacular, especialmente para David, ya que el lunes pasado, David cumplió 32 años de risueña existencia. Happy birthday, David, que Dios te bendiga grandemente. ¿Cómo la celebraste? Muy bien, gracias, Arturo. Me pasé bastante bien con ustedes, ha sido un placer compartir con ustedes. Es el tercer cumpleaños seguido que celebro con tu familia, contigo. Un honor de verdad, gracias por compartir. Porque antes que ministros con siervos somos amigos y hermanos, y eso es lo que queremos ser. Y gracias de verdad, Arturo, muchas gracias, Dios te bendiga. Eso fue hermoso, 32 años David Diamond, y la pasamos, gracias al Señor, unidos, que es como el Señor Jesucristo quiere a su iglesia y a sus verdaderos hijos. A sus verdaderos. No los que se llaman, pero no lo son. Y de eso vamos a estar hablando en este programa el día de hoy. Arturo, recibió presentes de gente que... Yo creo que sí, porque mucha gente te quiere mucho, David. Hay muchas personas que realmente... Cuando yo voy por la calle o voy a un bazar a comprar algo, hay una señora en un bazar cerca de mi casa que siempre pregunta, ¿cómo está David? Siempre sus mensajes me llenan, sus programas me construyen. Realmente le queremos dar una felicitación en unión con mi amigo Arturo por su vida, por su trayectoria y por su amor a Dios y a la verdad. Realmente mucha gente pregunta por su ministerio, pregunta por su vida, y me imagino que usted ha recibido muchas felicitaciones. Bueno, gracias. ¿Por qué no adelantamos alguna sorpresita, David? ¿Nada para este año? ¿Algo que el Señor te haya revelado? Sí, que tenemos que seguir adelante y seguir predicando. Esa es la revelación de Dios. De verdad que David Diamond se equivocó de profesión. Este muchacho debió haber sido torero y se pega unas verónicas que da gusto. ¿Sí o no, Yatensi? Es el mejor torero que he visto. Qué tremendo. Ay, Dios mío, líbrame de mis amigos, que de mis enemigos me cuido yo. Gracias, Dios te bendiga. Vamos ahorita a un corte con Paola del Escano y volvemos enseguida a desmenuzar la palabra de Dios en el tema de hoy, que va a ser de gran impacto. Y no se olviden, la barba más famosa del Ecuador, Arturo Norero. Buenas noches, amigos y amigas. Bienvenidos a un programa más de Misterios y Enigmas de la Biblia. En esta noche estaremos hablando sobre los Evangelios. Aquí empezamos. Bien, amigos y hermanos, gracias por estar en sintonía. Y en este momento también queremos darle la más cordial de las bienvenidas a todo el mundo que se enlaza a través de nuestras páginas web,
en www.historiadelfuturo.tv y www.dileunamigo.org. Que Dios les bendiga grandemente y por favor utilice estas enseñanzas para compartirla con todo el mundo que desea aprender Biblia y no cuentos, que es la mayoría de lo que se está enseñando en algunas denominaciones y en algunas congregaciones. Algo que hemos tenido y queremos agradecer la cantidad de llamadas. Muchas gracias por hacer de este programa el número 1 en su corazón, al ladito de las enseñanzas bíblicas que usted recibe en su iglesia. David y Yatensi, muchos hermanos tienen una preocupación si deben o no deben de leer la traducción de la Reina Valera. Una gran confusión no hemos querido crear, sino más bien hemos querido enseñar, pero la mayoría de la gente con mucha altura, y muchas gracias por esa manera fina de hacernos estas preguntas e inclusive estas críticas que con mucho amor las recibimos, mucha gente se ha quejado de que de pronto hemos, sin darnos cuenta, hemos querido o hemos insinuado de que la Biblia Reina Valera no se debe de leer. ¿Es eso lo que hemos querido hacer nosotros? Nunca. ¿Que cojan la Biblia Reina Valera y la echen a la basura? Nunca, de ninguna manera. Lo que nosotros hemos dicho, y es lo que yo siempre he predicado, Arturo, la Biblia no es para leer, para eso cómprese un periódico, pues, o cómprese Caperucita Roja. La Biblia es para escudriñar, y escudriñar una sola versión, más aún no siendo el idioma original, obliga a consultar distintas traducciones. Mire, este momento aquí que estamos predicando, 4 diferentes versiones de Biblia, Arturo. Sí, tenemos. ¿Por qué? Porque la Biblia es para cuando tú no tienes un idioma original, qué mejor que hacer una comparación. Lo que nosotros estamos es incentivando el estudio, incentivando que los hermanos en la iglesia pues puedan comparar traducciones y extraer el jugo, la sustancia de la verdad, de la esencia de la palabra de Dios. En ningún momento se ha dicho que la Reina Valera no sirve. Lo que se ha dicho, y Atensi lo explicará con más detalle, es la posición sobre sus traducciones. Pero hay un punto que me parece, y perdóname que me anticipe en esto, Yatensi, pero desgraciadamente, y tengo que ser claro, Arturo, algunos pastores les han dicho a los hermanos en sus iglesias que no vean este programa precisamente por eso. Pues amigos pastores, a ustedes yo con todo el respeto y la educación que merecen el trato de un pastor, un siervo de Dios, tendré que decirle pues esto. Ustedes, hermanos, reciben dinero de los diezmos y de las ofrendas. Y me parece excelente que ustedes como pastores inviertan en 2, 3 o 4 versiones de Biblia, pero por ustedes. Que bien harían. Porque yo he visto, Arturo, y tomo un ejemplo de una enseñanza en Colombia, de un predicador, que en sus prédicas, Arturo, usa 4 versiones de Biblia. Cuando fue la única iglesia en mi vida, Arturo Yatensi, fue la primera y la única iglesia en mi vida donde yo vi un predicador con 4 Biblias, hablando ante más de 6,000 personas, enseñando un pasaje bíblico, pero bien enseñado, bien ilustrado, con texto comparado. Eso se llama texto comparado. Cuando la persona puede entender desde distintos puntos de vista algo que va al mismo foco, que es la verdad. Yo creo que, pastores, nosotros estamos aquí para cooperar, para incentivar a la lectura a la gente, pero no para decirle que no lea la Biblia. Tienen que estudiar la palabra de Dios, pero comparen. Creo que ese fue el mensaje. Ahora, voy a poner un ejemplo con el tema de la sexualidad. A veces los padres de familia no quieren tocar temas que son muy complicados y peor tocarlos ante los hijos. Y uno de ellos es la sexualidad. Los papás prefieren no hablar de sexualidad ante un niño de 8, 9 o 10 años. Pero si no lo hace, lo van a hacer otras personas no indicadas. El niño va a aprender sexualidad en la escuela, con amigos o con personas no indicadas. O con malas experiencias. O con malas experiencias. Entonces, es mejor que los padres le hablen de la sexualidad, que son las personas autorizadas. Lo mismo pasa. Ahora con la información globalizada por el Internet, ya todo mundo se da cuenta que las versiones que están al castellano o al español son meras versiones y que existen papiros que se han perdido, que son los originales y que hay copias. O sea, ya sabemos a saciedad de que no hay originales, de que son versiones, que hay problemas de traducción. Y también muchos programas de la televisión como Discovery que enseñan esto. Y también en Internet. O sea, la gente de ahorita está mucho más actualizada que hace 20, 40, 80, 100 años, 200, 500. Entonces, por lo menos, mire, a mí muchas personas me preguntan, me dicen, Yatensi,
¿Cuál es la mejor versión? No porque lo hayamos dicho nosotros, sino porque ellos ya se imaginan que esto es una mera traducción. Es mejor que lo digamos nosotros, como una forma de dar algunas ideas de cómo seleccionar la mejor versión. Y es una gran verdad por sentido común. Si yo tengo una traducción, la traducción es una traducción que está sujeta a algunos malos cálculos de traducción. El único mensaje que no tiene error es cuando uno va al original. Entonces, yo creo que es algo que la gente ya sabe por sentido común. Que la Reina Valera o la NBI o la Jerusalén de los católicos o la latinoamericana de los católicos o la lengua actual de nosotros los evangélicos son meras versiones. ¿Cuál sería lo mejor? Usar varias versiones sobre un mismo tema. Claro. Eso es sabiduría. Y eso es lo que queremos incentivar. Al estudio. No que usted deseche la Biblia, sino antes que más bien tome pasión por leer todas las versiones. Así usted va a tener un concepto claro. Y muchas gracias. Si usted de pronto no tiene ese conocimiento pleno de poder interpretar las Sagradas Escrituras, aquí lo vamos a aprender en este programa y nos puede llamar y nosotros con gusto le contestamos. Es que vos, Che, ahorita tocaste algo importante, interpretar. ¿Qué mejor forma que para interpretar la comparación? Así es. Por eso estamos llevando a la gente a que compare. Arturo, nosotros nunca iríamos contra la palabra de Dios, si eso es lo que estamos predicando. Ahora, precisamente. Una aclaración. Realmente los comentarios positivos sobre el programa es un 98%. Exacto, 98%. Eso es bueno aclararlo. El hecho de que sigamos acá es porque la gente está muy contenta. Y no solo en el Ecuador. Y a nivel latinoamericano, mundial. Yo constantemente recibo mensajes, hasta ahorita, no sé ustedes, pero yo personalmente no he escuchado ni un comentario negativo del programa. He recibido cantidad de llamadas a mi celular, comentarios, me hacen muchas preguntas y todo es positivo. Ahora, siempre va a haber, de pronto ustedes han escuchado de pronto un comentario negativo, y no es tan negativo, de pronto... Es una crítica constructiva. Sí, que se asustan diciendo, mire, pues la Reina Valera ha sido nuestra única versión y casi la sagrada. Y ahora estamos diciendo que tengan cuidado porque es una, y es cierto, es una mera traducción, y yo tengo que reconocer que es la traducción que Dios más ha usado para que millones de personas se conviertan. Claro. Mi respeto por la Reina Valera, pero sigue siendo una versión que hay que usar otras versiones para sacar un buen mensaje bíblico. Moraleja, mientras que no manejen las lenguas originales griego, hebreo, arameo, tenemos que manejar varias versiones para tener claridad sobre un tema bíblico. Qué interesante. Y ahora sí pasemos al tema. Sí, me parece un tema bastante interesante, Arturo. Y algo hermoso que vamos a hacer a partir de ahora es adentrarnos no solamente a cómo la Biblia fue escrita, cuál es la diferencia entre la palabra de Dios y la palabra del hombre, cuál es la diferencia y para qué Cristo fue tentado, quién era Jesucristo, cómo vivió Jesús, qué enseñó Jesús. Uno de los mandatos que el Señor Jesucristo nos dejó, una orden, y no para los pastores, no para los maestros, no para los evangelistas, sino para todo el pueblo, lo encontramos en el libro de Marcos capítulo 16, versículos 15 y 16. Y me gustaría, para adentrarnos, hoy vamos a topar este tema, muy importante como lo mencionó nuestra amada hermana Paola. Vamos a hablar de lo que es el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? Vamos a ponernos en el contexto bíblico para poder entender lo que significa la palabra Evangelio. Dice la palabra de Dios, Marcos 16, 15 y 16, y les dijo: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. También la palabra de Dios en el libro de Gálatas, el apóstol Pablo, más indignado que los hijos del yugo, hace esta acotación. Gálatas capítulo 1, versículo 8. Mas si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea maldito por Dios. Anatema. Wow. Cuando a veces nosotros escuchamos David y Yatensi la palabra evangelio, los que somos cristianos inmediatamente viene a nuestra cabeza las buenas nuevas. ¿Cuáles son las buenas nuevas? Que Jesucristo, Dios, se hizo hombre, se negó a sí mismo, se desacomodó para venir a darnos la salvación, la vida eterna y salvarnos del infierno eterno. Que por eso nosotros alabamos y adoramos al Señor.
Pero el Evangelio solamente es compartir una buena noticia de que Cristo nació, de que Cristo murió en la cruz, Cristo resucitó y Cristo nos ama y Cristo nos salvó de todos los pecados. ¿Es eso lo que conlleva el concepto de Evangelio, Yatensi David? Bueno, es un buen tema que vamos a reflexionar hoy. Evangelio nos ha enseñado desde pequeñitos, cuando yo era niñito, recientemente, gracias a Dios. Y para ustedes, Hace 40 añitos Sí, nomás. 43 añitos. cuando yo era niño, me enseñaron que Evangelio es dar las buenas nuevas. ¿Qué es el Evangelio? Las buenas nuevas. Ahora que soy un cristiano pentecostal, evangélico y a mucha honra, Antes ex sacerdote católico, Sí. que es bueno decirlo para la televisión, porque muchos me han preguntado, paréntesis, Yatensi Vanilla, ¿de cómo conoce tanto? Él fue sacerdote y teólogo. Jesuita. Sacerdote jesuita y teólogo católico. en el mundo, en la vida evangélica también enseñan el mismo contenido. Evangelio es buenas nuevas. Pero ¿será solamente eso? Es más que eso. Vamos a profundizar qué significa evangelio. Ahora, evangelio, y permítame definir etimológicamente el término en griego. La palabra evangelio viene del griego evangelion, es el sustantivo evangelio, y del verbo evangelizo, que se traduce literalmente evangelizar. Ahora, la palabra evangelion, traducida al español, es casi una transliteración, porque al español es evangelio. Pero evangelio en español es dar buenas nuevas. Yo estoy de acuerdo, eso significa. Pero en griego es más que eso. En griego, evangelion viene de dos raíces. La primera raíz es eu. Y la segunda raíz es angelizo. ¿Qué significa la primera raíz eu? Eu viene de un verbo griego que se llama eurisco. Eurisco, los griegos inventaron este verbo para decir he encontrado o encontrar la felicidad que ha transformado mi existencia. Es por eso que Arquímedes, David, grita con júbilo, eureka, eureka. ¿Por qué usó este verbo Arquímedes diciendo eureka? Porque significaba he encontrado la fórmula que tanto buscaba y lo que encontré ahora cambia mi existencia. Los griegos inventaron el verbo eurisco para decir encontrar una forma que transforme mi vida de desgracia en una vida agraciada, mi vida dolorosa en una vida de felicidad. O sea que eurisco es encontrar para transformar mi existencia. ¿Por qué? ¿Por qué los griegos inventaron este verbo que significa encontrar la forma para transformar mi vida? Porque los griegos, como buenos filósofos que eran, ellos habían filosofado sobre la vida. Ellos sabían que la vida era dolorosa, trágica, porque habían pestes, hambrunas, guerras, enfermedades, Dolor. pobreza, tragedia y la peor de todas, la muerte. Entonces los griegos dijeron, no nos quedemos contemplando la miseria de la vida. Tenemos que transformar la vida en algo más agradable. Y en el afán de buscar la transformación de la existencia, de transformar lo desagradable en agradable, de lo miserable en una bendición, usaron tres símbolos, tres imágenes en la antigua cultura griega. La primera imagen, usaron el vino. Para los griegos, ¿qué significaba el vino? Significaba transformación. ¿Por qué? Supongamos un hombre está triste porque lo abandonó su amada. Está con depresión. Se toma una botella de vino y el dolor se le va. Se siente fuerte. O sea que el vino para los griegos era signo de transformación, cambiar la tristeza en alegría.
Segunda figura, el sueño. El sueño era lograr lo que en la vida real no se lograba. Yo tenía un amigo mío, que se enamoró de una chica linda. Y él quería casarse, pero era imposible en la vida real, porque en la vida real ella le rechazaba. Y mi amigo, Arturo y David, era tan fea. Perdón, tan feo mi amigo. Ay, Dios mío, qué ya ves usted. Sí, mi amigo era tan feo, pero tan feo, que yo al lado de él era insoportablemente bello. Imagínese. Ay, Dios mío, qué Y él- estaría el pobre. Ay, Dios. Y él se enamoró de la chica guapa. Pero en una noche soñó él. La bella y el bestia. ¿Sí? Soñó que se casaba. Y que era feliz. O sea que en el sueño logró lo que en la vida real no lo había y nunca lo logró. O sea que el sueño era signo de transformación. Segunda imagen. Tercera imagen, el arte. Las esculturas, las pinturas, el arte, la literatura de los griegos siempre expresaban transformación, cambio, de la desdicha en dicha. Usted nunca ve el arte griego en figuras de pena o de hambre, sino figuras gordas, o figuras de plenitud, figuras de gozo, figuras de alegría, de triunfo. Entonces, para los griegos, la palabra eurisco, buscar la transformación de la existencia, siempre se simbolizó con las tres figuras mencionadas, el vino, el sueño y el arte. Es por eso que todas las palabras en el griego que se inicien con eu, de eurisco, todas las palabras que se escriban con eu en griego significa transformación de la existencia en forma radical. Eso significa eu, la primera raíz de evangelizo, de evangelion, o sea, de evangelio. Segunda raíz, angelizo, viene de angelos, ángel. Y angelizo significa dar un mensaje. Entonces, si traducimos literalmente la palabra evangelio en griego, o sea, evangelion es comunicar, dar un mensaje que transforma la existencia humana. O sea, que evangelio no es solamente mandar el alma para el cielo, que es parte del evangelio. Eso no lo vamos a desconocer. Pero también es más que eso. Mientras que nos vayamos al cielo, mientras que estemos aquí, evangelio significa cambiar toda mi vida. Y si yo antes era un analfabeta, antes de convertirme a Cristo, pero como ya fui evangelizado, ahora tengo que ser una persona ya no analfabeta, porque el evangelio me exige que me prepare, que me eduque, que me transforme. Y si yo estoy enfermo, que busque sanarme, porque el evangelio busca transformar tu vida, tu cultura, tu salud, tu psicología, tus emociones, todo. El evangelio no solamente transforma el espíritu para el cielo, sino su vida. Es que aquí parte un factor. La vida eterna no comienza cuando uno muere y llega al cielo. La vida eterna comienza cuando uno se arrepiente y recibe la vida que viene de Dios por medio de aceptar un mensaje divino. ¿Es eso lo que vos decís? Algo que me llama poderosamente la atención lo que acabaste de decir, Yatensi, que eso es bíblico. Y mis amados, escuchen bien esto. O sea, cuando uno acepta ese anuncio, ese mensaje transformador que viene de parte del Señor Jesucristo, uno es una nueva criatura, como dice 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Todas son hechas nuevas para ser mejor, no para quedarse y no para... A veces, eso que me acabaste de decir me parece tan fascinante, que uno que es cristiano y fue llamado de pronto intelectualmente con desconocimiento, al recibir este mensaje transformador, uno tiene que ser motivado ahora a estudiar, ahora a aprender, ahora a ser más que vencedor, a ser un conquistador de lo que antes no tenía Yatensi. Sí, porque una de las cositas que podemos malentender del evangelio es que pensemos, y eso sucede, bueno, yo predico, pongamos el evangelio a un analfabeto. Yo digo, mira, acepta a Cristo, su alma para Cristo, y ya con tal que su alma se vaya para el cielo, no importa que usted sufra ignorancia, pobreza, enfermedad, no importa, el cuerpo
no importa que el cuerpo se transforme, lo importante es que su alma ya sea para Cristo. Cuidado, eso es peligroso, porque Cristo no solamente quiere su alma, te quiere todo. Amén. Quiere un cuerpo sano, una psicología sana, una existencia realizada para la gloria de Dios. Entonces vamos a un corte con la señora Paola y después seguimos con este apasionante tema de qué significa evangelio. Gracias, Yatensi. En esta noche les presentamos un reportaje de cómo el Antiguo Testamento se relaciona directamente con el Nuevo Testamento, la importancia de los evangelios. Veamos. Los primeros 5 libros de la Biblia componen un conjunto que los judíos consideran central para su experiencia religiosa, la Torá. En la Biblia cristiana estos 5 libros componen el Pentateuco, los 5 rollos, el Génesis, el Éxodo, el Levítico, Números y Deuteronomio. La segunda gran unidad es presentada bajo el nombre de libros históricos porque contiene la historia desde la conquista de la tierra prometida hasta el umbral del Nuevo Testamento. Cubre un arco de tiempo de aproximadamente 12 siglos. En el tercer bloque encontramos la reflexión sapiencial de la tradición de Israel en relación con la filosofía griega. La última gran unidad del Antiguo Testamento es la de los libros proféticos. Es alguien capaz de sintonizarse con el sentimiento actual de Dios, con la pasión de Dios en la historia. Esta pasión puede ser de ira o de misericordia. Las dos cosas no están muy lejanas una de otra, porque la ira de Dios es un intento de entender su misericordia. Dios es inspirador y autor de los libros del Antiguo y Nuevo Testamento. Sabiamente dispuso que el Nuevo estuviera escondido en el Antiguo y el Antiguo se volviera claro en el Nuevo. Esta idea del Nuevo Testamento sobresale sobre todo en los profetas antiguos, comenzando con Isaías, que te habla ya en el primer libro del futuro de la casa de David, y luego en la parte central. Y así se llega al Nuevo Testamento, guiados y de la mano a los últimos profetas. Al Nuevo Testamento, guidati, presi per mano da questi. Gracias, amigos televidentes, por continuar con su programa Misterios y Enigmas de la Biblia acá en el Ecuador, pero también a nuestros amigos que nos sintonizan en el mundo entero por www.historiadelfuturo.tv y www.dileunamigo.org, en una señal que ya ha alcanzado a más de 100.000 personas, Arturo. 100.000 personas, una bendición. Bueno, exactamente 150.000 personas. Pero por la misericordia de Dios. Y estamos yendo, Arturo, para la gloria de Dios, 10.000 personas por día ingresan a la página en internet. El otro día hubo una saturación impresionante, casi 3 horas no se podía ingresar a ninguna de las dos páginas, porque la gente está ávida de entender este mensaje de la palabra de Dios y del Evangelio. Y aprovecho en este paréntesis para mandar un saludo a nuestros hermanos en Asunción del Paraguay. Y me voy a tomar un minutito en guaraní. Ñandeyara Tanderobasá, Paraguay, Rojaijú. El Señor te bendiga, Paraguay. Te amamos. Yatensi. Esto del Evangelio es bien interesante, ¿eh? Nuestros hermanos paraguayos, hay que saludarlos a los paraguayitos, que nos miran en el mundo entero también. Paraguay, dice que Paraguay es más fuera de Paraguay que dentro, pero bueno. Quiero leer un pasaje de la Biblia, Yatensi, 1 de Corintios, capítulo 1, versículo 26 en adelante. Pero mirad, hermanos, y ojo, que estamos leyendo Reina Valera. Si no nos importara ni la leyéramos, eso es importante. Estamos tomando la Reina Valera también. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es,
para deshacer lo que es aquí, a fin de que nadie se jacte en su presencia. De acuerdo a este mensaje de Arturo Yatensi, el Evangelio es un mensaje transformador, como lo dijo Yatensi. Dios escoge lo peor del mundo, al pecador. Dios busca pecadores. No busca gente que se crea sana, es chévere, no, busca lo peor busca Dios. Y cuando lo llama, no es para dejarlo así, pues Yatensi, no es llamarlo malo para dejarlo malo. Mire, es cierto eso, David. Evangelio, como lo dije hace unos minutos atrás, del griego evangelizo, es dar un mensaje para transformar la existencia, no solamente el alma, también su cuerpo, su psicología. Y voy a poner un testimonio real. Hace unos años atrás, no pude ir a mi propia congregación, estaba un poquito medio delicado de salud, y me fui a una iglesia cercana de mi sector donde vivo, y vi, bueno, ese día domingo, como cosa rara, estaba pasando la volqueta, el carro para recoger la basura. Porque siempre la basura se recoge los lunes y otro día, pero no los domingos. Y habían los canastos de basura listos para ser llevados al carro, cuando de pronto veo una viejita con su nieto, tal vez un niño, revolcando, buscando comida para poder comer. Bueno, me sorprendió, pero no fue una sorpresa tan grande porque en América Latina esto es habitual. Lamentablemente la pobreza, habitual. ¿sí? Pero me empezó a sorprender cuando la viejita con su niño entra a la iglesia. Bueno, dije, bueno, puede ser que es una mujer que entra a la iglesia para curiosear, para ver qué ve adentro, o para pedir plata o una limosna adentro. Yo entré, terminé la iglesia, pero lo que más me sorprendió es el hecho de saber que la viejita era evangélica cristiana. Y estaba convertida a Cristo. Y me hizo una pregunta. No entiendo, dije yo. Si ella ya es cristiana y ya fue evangelizada, yo creo que la evangelización le debió dar dignidad a ella, porque el evangelio crea dignidad, crea autoestima. Y ella ya debió tratarse como una persona, como una hija de Dios, y debió ya dejar sus antiguas costumbres y empezar a comer sanamente, porque ella debería saber que comer del basurero le puede traer enfermedades. Pero no, seguía comiendo del basurero. Mi pregunta es, ¿de qué le ha servido el evangelio? Porque el evangelio, aparte de mandar al alma para el cielo, te crea dignidad, te dignifica, te transforma, te da autoestima, te regenera. Usted busca buenas formas de vida. Y hay un texto que me encanta mucho, Arturo, si lo puede leer en Romanos, capítulo 1, versículos 16 y 17. Tenga Dice la así: bondad. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Dice, el evangelio es poder de Dios, ¿para qué? Para salvación. Hagamos una pequeña exégesis de la palabra poder. Es poder de Dios, el evangelio es poder de Dios para salvación. ¿Qué significa poder? Poder viene de una palabra dunamis o dinamis, de ahí viene dinamita. Es una palabra que solamente se usa cuando el que da poder es Dios. En el griego hay dos palabras para decir poder. El uno es dunamis, que está relacionado a Dios, y el otro es energía. Energía es cuando el que ejecuta el poder es el hombre. Hay una palabra energía. Entonces, cuando el hombre da poder, se usa energía. Cuando Dios da poder, se usa dunamis o dinamis. O sea que el poder es una capacidad sobrenatural fuerte. Ahora dice, el evangelio es poder de Dios, ¿para qué? Para salvación. Salvación, ¿qué significa? Mire, en el griego salvación viene de soltería, la palabra, no voy a pensar en soltería, ¿sí? Pongamos la palabra soteriología, ¿sí?
Salvación significa sanar el cuerpo, sanar el alma, y también significa vida eterna. En el griego, sanar y salvar es de la misma palabra. Igual que en el hebreo. Igual que en el hebreo. En español son dos términos diferentes. Sanar es diferente a salvar. En el griego, sanar y salvar viene del mismo término griego, que el verbo es sozo. Sozo, que es el verbo de Solterios, sozo significa sanar para salvar. O sea, que la salvación, aparte de la vida eterna, consiste, mientras que yo viva en esta tierra, vivir condiciones de vida dignas. Si yo soy un cristiano evangelizado, ya empiezo a vivir la salvación por adelantado. ¿Cómo empiezo a vivir la salvación? Comiendo sano. Esto suena chistoso, pero eso es salvación. Si a mí me hace mal la carne de chancho, me hace mal el colesterol, me hace mal tal alimento, y sé que si lo como me va a poner en riesgo mi salud, y si lo hago estoy pecando. O sea que comer sano es salvación, porque estoy cuidando mi vida, estoy creando dignidad y estoy evitando enfermarme. O sea, saber comer es un signo de que ya fui evangelizado. Segundo, educarme, prepararme. Si estudio, busco condiciones de vidas dignas. Eso también es salvación. Y también es evangelio. O sea, que evangelio es poder de Dios para la salvación. Mientras que vivo en la tierra, debo vivir una vida digna, una vida de calidad, también en mis emociones, en mi dieta, etcétera, etcétera, y después para la vida eterna. Entonces, evangelio es poder de Dios para la salvación. Yatensi, aquí yo quiero hacer una puntualización. No vayan ustedes a pensar que en esto estamos siendo discriminatorios, porque yo no quisiera, es que mucha gente entiende lo que quiere entender y no lo que se está diciendo, y hay que desgraciadamente ponerse a pensar en quien le busca 3 pies al gato. Con esto no estamos diciendo que un mendigo no es bienvenido en una iglesia. Con esto no estamos diciendo que una persona que recoge basura no va a ser recibida en una iglesia. No, es recibida, pero para ser transformada. Y la iglesia no puede discriminar a esas personas, porque de acuerdo a Santiago capítulo 2, versículo 1 en adelante, dice: hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miran con agrado al que trae ropa espléndida, y le dicen: siéntate aquí, este es tu lugar, y al pobre le dice: vete a sentar atrás, échate, ponte en pie, vete allá. ¿Acaso no hacéis acepción de personas con vosotros mismos? Eso es pecado. Eso es pecado. Sí, y versículo, ¿no hacéis acaso distinciones entre ustedes mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos? Hermanos míos, ¿acaso no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en la fe? Esto habría que explicar sobre los teólogos de la prosperidad. Se ha olvidado de este versículo. Dice, mira, ha escogido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en la fe y herederos del reino que les ha prometido a los que le aman. Pero aquí yo quiero hacer una excepción. Esto es importante, Arturo Yatensi. Permíteme esto un cachito. Cachito, mi país es segundo. Es importante entender que cuando la iglesia ve llegar a una persona en el estado en el que Yatensi acaba de describir, un estado real, de una mujer andrajosa que recoge de la basura, ahí está pues el pastor. El pastor está para velar por la necesidad de esa persona. Para eso se debería recoger ofrenda. Amén que sí. Y yo doy para ayudar a esa persona pobre. Yo doy gracias a mi Dios que en la iglesia Bautista Betania, en la cual mi Dios me permite servir, tenemos gran cantidad de hermanos recicladores de la basura, que son muy amados, muy queridos. Y aquí me encanta esta parte de estos hermanos que llegaron sin saber abrazar y ahora ya saben abrazar, enderezando la columna en la tercera y cuarta vértebra. Ya te abrazan con unas ganas, de aquí son bienvenidos. Sin embargo, Yatensi, aquí hablaste, y estamos hablando de eso, no estamos hablando de que no se debe de entrar a una iglesia una persona pobre. Aquí está Yatensi hablando de que esa persona no había aprendido la dignidad de comer de la basura, no de vivir de la basura, sino que todavía buscaba en los desechos, en los desperdicios, una alimentación. Y hablando de lo que decía Yatensi, que la salvación es algo integral, esa es la no es palabra. solamente algo eterno,
Y aquí les voy a dar 2 versículos bíblicos. Primero vamos a ver lo que dice Yatensi, algo que muchos teólogos o pastores han enseñado, que este versículo bíblico tiene que ver con la eternidad, que es la concordancia de Jeremías 33:3 en el Antiguo Testamento. Clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. En el Nuevo Testamento, en 1 Corintios capítulo 2, versículo 9, es el contexto, que dice así: antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido al corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Esa transformación radical que el Señor Jesucristo lo hizo aquí en la tierra. La palabra de Dios en el libro de Mateo capítulo 4. Vamos a ver lo que Yatensi nos enseñaba, y apunte esto todo, por favor, para que usted tenga bíblicamente demostrar. 4:23, Mateo 4:23 dice: y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia del pueblo. Eso es evangelio. Eso es lo hermoso, Yatensi, como tú bien habías dicho, es esa transformación que Cristo, estando aquí en la tierra, lo hizo transformando el presente de la persona y proyectándolo a un increíble, espectacular futuro, y posteriormente la eternidad. La salvación sana el cuerpo y el alma, eso quise decir, solo eso. Ahora, por eso empezamos este programa de Evangelio haciendo un análisis del término griego evangelizo, que significa dar un mensaje para transformar la existencia. O sea que el Evangelio dignifica, crea condiciones de vida. Y no solamente el Evangelio, o sea, no solamente la evangelización se debe preocupar por las personas directamente, sino por las cosas que las personas usan, los medios. Un ejemplo, la ciencia. Todo lo que el hombre use para crear dignidad en su persona o en la sociedad, también deben ser dignificadas. La ciencia está al servicio del hombre. Y si la ciencia está al servicio del hombre, también la ciencia debe ser transformada para que la ciencia crea condiciones de vida al hombre y a la sociedad. Y no podemos usar la ciencia para crear condiciones de muerte, como a veces se usa. Es por eso que la iglesia no solamente evangeliza a personas, también debe evangelizar a estructuras como la ciencia, la cultura, la política, porque una política evangelizada, transformada, se usa para la búsqueda del bien común. Es por eso que política, usted lo debe saber muy bien como abogado, política, en la pluma de Platón en la República, política en los antiguos pensadores griegos era la búsqueda del bien común. Es el arte de gobernar para el bien común. Exactamente. Entonces, también la política debe ser transformada, evangelizada al servicio de la humanidad para la gloria de Dios. O sea, hermanos y hermanas y congregaciones, evangelio es transformar la existencia humana, la existencia de la sociedad y de lo que el hombre necesita para transformar, o para transformarse, o para dignificarse. Si una persona comía en la basura y se convirtió a Cristo, la congregación debe empezar a discipular y a concientizar que usted como hijo de Dios no puede poner en riesgo su salud comiendo alimentos en la basura por los microbios, sino que usted debe tratarse como un hijo de Dios, porque el Evangelio concientiza, dignifica, transforma y crea condiciones de vida justas. Y yo quiero ratificar sobre lo que tú venís diciendo. Me parece importante leer lo que Moisés escribió en la Torá, en Deuteronomio capítulo 15, verso 7. ¿Qué hacer cuando una persona necesitada y pobre llega a una iglesia? No es nuevamente decirle: Jesús te ama, pasa, toma asiento. Santiago también dice lo mismo. Claro, dice, verso 7 de Deuteronomio 15. Y esto vamos a hablar, Yatensi, un tema que yo quiero comprometeros a ustedes dos, públicamente. El diezmo. Hablemos de los distintos tipos de diezmo. Tú sabes que los judíos tenemos 4 tipos de diezmos, no 1. Y uno de los diezmos es el que yo voy a leer, del cual no sé por qué no predican algunos. Mire lo que dice: cuando haya en medio de ti, está hablando del pueblo de Dios, no está hablando del de afuera, del medio de ti, dice, necesitado alguno de tus hermanos en alguna de tus ciudades, o en iglesias, habrá que decir ahora, en la tierra que el Señor tu Dios te da, no endurezcas tu corazón, ni cerrarás tu mano contra tu hermano pobre, sino que a él le abrirás tu mano liberalmente y en efecto prestarás lo que necesite. Guárdate de tener este pensamiento en tu corazón perverso, diciendo: cerca está el año de la remisión, y mires con malos ojos a tu hermano necesitado para no darle,
porque él podrá aclamar contra ti al Señor y te será contado por pecado. Sin falta le darás y no serás mezquino en tu corazón cuando le des, porque por ello te bendecirá el Señor tu Dios en todos tus hechos y en todo lo que emprendas, porque no faltarán menesterosos en medio de la tierra. Por eso te mando yo, dice el Señor, diciendo, abrirás tu mano a tu hermano, al pobre y al necesitado en tu tierra. Y esto, Arturo, y ya si tú lo sabes bien, es uno de los tipos de diezmos que los judíos pagamos. Es más, quiero contarte esto, nosotros los judíos muchas veces tienen esa fama, ¿no? Mi pueblo, dicen, entre judíos se ayudan. Sí, es que entre judíos nos ayudamos, porque cumplimos con esto. Porque una de las cosas que nosotros, Arturo, hacemos dentro de las comunidades judías es que cuando vemos a una persona necesitada, toditos los que tienen, ayudar al que no tiene, porque mañana puedo ser yo el que necesite. Pero es algo que deberían practicar dentro de la iglesia, es una crítica constructiva, creo. Y sabes, aquí vale la pena topar este tema. Claro que como iglesia estamos nosotros para enseñar, para instruir, para redarguir, porque eso es lo que hace la palabra de Dios, no nosotros. Sin embargo, cuando viene un necesitado, estamos aquí también prestos para abrir las manos. Sin embargo, atención, vamos a topar algo del Evangelio. Primera de Corintios capítulo 9, versículo 18. Nos dice la palabra de Dios lo siguiente. Ay, permíteme antes de que leas eso, ¿puedo? Sí. Yo una vez escuché una situación que a mí me dio vergüenza. Pasé vergüenza ajena. Entra una mujer pobre, necesitada, viuda, y ella le dice al pastor, yo soy viuda, pastor, no tengo para comer ni para dar a mis hijos. Y el pastor le dice, oiga, pero qué vergüenza. Esto es iglesia, no es junta de beneficencia. ¿Quiere que le diga una cosa? No, le dije, pastor, usted se equivocó. Esto no es iglesia, esto es cementerio de fe. Primera de Corintios 9, 18. Y aquí tenemos que entender también algo, David. Desgraciadamente, en muchos países, en el nuestro, hay muchos que los vividores de la fe no solamente son los que predican, sino que también hay personas que piensan que a la iglesia, uno con poner cara de perro atropellado, también están todos obligados a mantener a vagos. Ociosos. Hay ociosos que van a pedir plata. Oiga, que me robaron en el trole, me robaron en el bus, me robaron en el guagua, como lo llaman en algunos países. Así que vengo a la iglesia para que me den plata. O sea, no van a buscar oración, no van a buscar que la iglesia pueda servirles o ayudarles. Ellos lo que quieren es plata. Así que hay que tener un discernimiento de los dos lados. Una persona que es viuda, pobre y necesitada, vamos a ayudarle. Pero si hay otro que es un vividor, también decirle, ve a buscar trabajo. Ah, pero aquí dice, ayuda al necesitado, no dice al ocioso. Eso es verdad. Primera de Corintios 9, 18. Mi amado Yatensi, la palabra de Dios, nuestro Señor dice, ¿cuál pues es mi galardón? Que predicando el Evangelio, presente gratuitamente el Evangelio de Cristo, para no abusar de mi derecho en el Evangelio. Si hay algo que de verdad se ha pervertido mundialmente, hablando del Evangelio, es que muchos lo están vendiendo y están prostituyendo el verdadero mensaje transformador. Y con lo que hemos dicho, se puede dar una mala pauta, que es decir, tú quieres transformarte, venga a dar plata a la iglesia, cuando la palabra de Dios dice que el Evangelio tiene que ser predicado gratuitamente. Me gustaría tu comentario después de este pequeño corte, que nos vamos inmediatamente y regresamos para ver cómo es que se tiene que presentar el Evangelio gratuitamente y qué de aquellos que pervierten y prostituyen la palabra de Dios vendiendo baratamente lo que al Señor le costó su vida. Venimos enseguida, no se vayan. Yatensi, habíamos quedado en el anterior segmento de que se vende el Evangelio cuando el apóstol Pablo le dice que es una necesidad predicar el Evangelio y pobre de él que no lo haga. Y ahora nos enseña en 1 Corintios capítulo 9, 18 de que es gratuito. El apóstol Pablo. El apóstol Pablo. Apóstol. Y de eso tenemos que hablar. Bueno, primeramente vamos a hablar de venden el Evangelio.
Ahora, el tema de vender el evangelio no es un tema moderno, ni posmoderno. Eso está desde la misma iglesia antigua, e inclusive iglesia medieval, con el tema de las indulgencias, para que el alma se fuera rápido al cielo, depositaban unas monedas. O sea, el tema de lucrar con el evangelio es un tema realmente que ha estado presente en todo el hilo de la historia de la iglesia, lamentablemente, y eso va a quedar para el próximo programa, como la telenovela Laberinto de Pasiones. Continuará. Algo que quedó pendiente, Yatensi y David, y es lo que vamos a hacer en el próximo programa. Hay apóstoles en la actualidad, mujeres apóstoles, profetizas. ¿Y eso de vender el evangelio? Estaremos topando el próximo mensaje si el Señor no viene antes, David. Ese tema es realmente espinoso. Es poner el dedo en la llaga. Porque hoy en día el evangelio está siendo prostituido y no por sectas como el Pare de Sufrir. Sí. Y eso es lo que vamos a ver en el próximo programa. Es que es un tema polémico. Gracias, Shalom. Buenas noches. Esto ha sido todo por esta noche. Les agradecemos por todos los correos electrónicos que hemos recibido y les recordamos que pueden ver el reprise de este programa en nuestras páginas web www.dileunamigo.org o www.historiadelfuturo.tv. Les esperamos la próxima semana. Bendiciones. Ministerio Evangelístico Internacional Kedushá, Santidad, presenta Jerusalén y la Tierra Prometida, el plan de Dios para Israel y el fin de los tiempos en Historia del Futuro. Porque para Dios, el futuro es historia. A tu disposición en Librería Asoma. Quito, en La Voz Andes 231 y América, frente al Centro Médico Axis, y en Guayaquil, calle García Moreno 4102 y Vaca Galindo. Si desea contribuir con este ministerio, hágalo a la siguiente cuenta bancaria: